buenas, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: la fe y la soberanía de Dios. Yo me estaba preguntando dónde están esos predicadores que atan al diablo, que proclaman salud universal, que sanan enfermos, que hacen milagros y que predican de la prosperidad. ¿Dónde están ahora? Porque ahora hace falta milagros, milagros de sanidad, milagros de prosperidad, pero ¿dónde están? Bueno, vamos a hablar de la fe y la soberanía de Dios. Hay dos aspectos. La Biblia dice que la fe mueve montañas. Se encuentra en Mateo 17:20. Jesús dijo: por vuestra boca de fe, porque es cierto que os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y te pasará, y nada os será imposible. Entonces, hablan de una fe tan grande que la tratan de aplicar en todos los términos. Pero, ¿podremos mover los montes y hacer milagros de forma caprichosa? ¿O hay ciertas reglas que regulan el uso de la fe y la soberanía de Dios? A veces nosotros le pedimos a Dios cosas y sentimos que no nos contesta, que no responde, que se hace el sordo, dicen algunos. Pero no, Él no se hace el sordo. Simplemente que podemos usar nuestra fe y pedir como queremos. Pero Él, en su soberanía, nos va a dar lo que nos conviene. Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que a veces pedimos y no recibimos. Dios sabe por qué a veces no contesta. Y nosotros tenemos que entender que cuando oramos tenemos que sujetar nuestra oración no solamente al capricho humano, sino a la soberanía de Dios. Si leemos, por ejemplo, en Hechos 21:13, vemos que Pablo fue a Jerusalén a predicar, no le quisieron oír, lo amenazaron, y en el versículo 21 del capítulo, en el versículo 14 del capítulo 21 de Hechos, dice así: y como le pedimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. O sea que Pablo llegó a predicar, se encontró obstáculos, no lo pudo hacer, lo aceptó y se fue, porque interpretó que esa situación era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús sobre su voluntad y nuestro deseo? El Padre Nuestro, todos lo sabemos, desde que éramos católicos y aún evangélicos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nuestra fe está sujeta a la voluntad de Dios. Y Dios es soberano, y como soberano, Él determina lo que Él quiere, porque somos sus siervos, y Él es el Señor, el Supremo. La palabra soberano quiere decir que nadie lo manda, no hay nadie por encima, todos estamos por debajo. Ahora bien, podremos tener toda la fe del mundo, pero no podemos aplicar toda la fe cuando nos da la gana ni como nos da la gana, porque nuestra fe está sujeta a la palabra de Dios y al propósito de Dios y a la soberanía de Dios. Dice el versículo 28 del capítulo 4 del libro de los Hechos, y esta es una oración de los cristianos de aquella época. Cuando oraron, dijeron: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Era la oración de los cristianos primitivos en la época de crisis para predicar el evangelio. Y le pidieron a Dios hablar con de nuevo la palabra. Pero lo último dijeron: que sea según tu consejo, que tú determines cuál es lo que debemos de hacer. No le imponemos poner a Dios nada que vaya contra lo determinado en la profecía. La Biblia habla de las calamidades, de las pestes, de los terremotos, de las dificultades de los últimos tiempos, de la crisis económica.
Y esto no lo va a cambiar un mensaje de prosperidad ni una super fe. Esto tiene que ocurrir. Hermanos, no podemos orar anulando la soberanía de Dios. Ni podemos pedirle a Dios que quite lo que Él dijo que tiene que pasar. Porque escrito está, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No le podemos poner a Dios nuestro capricho. Imponerle a Dios capricho humano, absurdo, ilógico. Esos predicadores que le ordenan a Dios que se toman el poder de sanar a todo el mundo. Miren, hermano, la sanidad y los milagros no están sujetos al capricho humano, sino al propósito de Dios según la circunstancia. Dios a veces quiere sanar y a veces no quiere sanar. Dios a veces hace milagro y a veces no hace milagro. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él quiere, no lo que yo le mando. Si nosotros leemos 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, vemos que cuando el Espíritu reparte los dones, 9 dones divididos entre grupos, dones para hablar, dones para saber y dones para obrar, como es fe, sanidades y milagros, dice que esos dones no pueden ser manipulados por el capricho de un hombre, sino por la soberanía de Dios. Dice el versículo de 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, no como yo, como Él, como el Espíritu quiere. Y Él va a dar señales, milagros, prodigios, dones, sabiduría, discernimiento, todo, no por mi capricho, sino de acuerdo a la necesidad, a la circunstancia y al propósito divino. Así que, hermanos, por favor, no usemos la fe vanamente, ni locamente, ni fuera del concepto de la soberanía de Dios. Usemos la fe con lógica. Hágase tu voluntad. Y si te placiere, haz esto o aquello. Pero una cosa que no le vamos a poder pedir: evita, Señor, que tu palabra se cumpla. Evita que los tiempos sean malos. Evita que no haya fenómenos naturales. Evita el fin del mundo. Evita el caos. No podemos pedirle a Dios que haga lo que Él determinó que tiene que ocurrir. Simplemente tenemos que obedecer su palabra y vivir coherentemente con ella. Y como me dijo una persona hoy, esto se está poniendo bueno cuanto más malo se pone. ¿Cómo es esto? Esto se pone bueno porque cuanto más se cumpla la palabra del Señor, más cerca está su venida. Así que, hermano, tengamos cuidado entre la fe y la soberanía. Y busquemos discernimiento para saber hasta dónde podemos usar la fe y cuándo la fe termina para dar paso al señorío y la soberanía de Dios. Dios les bendiga. Y pueden buscar estos mensajes por YouTube también, en la página que diga Mario Fumero. Y cualquier mensaje, pregunta, mándenme un like, me gusta o un mensajito, y yo voy a tratar de establecer los temas según el criterio de ustedes. Mientras esta pandemia dure, estaremos llevando un consejo al pueblo de Dios que nos quiere escuchar. Dios les bendiga.